En el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor, presentando en tus manos, Señor, este nuevo estudio, Señor amado. Nuevamente, Señor, entregamos en tus manos, Papá del cielo, para que tú tomes dominio y control, Señor amado, de los que han llegado, Señor amado, de los que van a llegar, Señor Dios del cielo, de los que van a tomar, Señor Jesús, la iniciativa de aprender, Señor, y estudiar, Señor. Que seas tú, Dios del cielo, ayudando para aplicar, Señor amado. Señor, que en este estudio, Padre, y que de este estudio, Señor, salgan, Señor Jesús, hombres y mujeres, Señor, formados por medio de tu palabra, por medio de tu sabiduría, en tu entendimiento, Señor, para que ellos también puedan aplicar, Señor, enseñar, Señor, a más, Señor Jesús, de tu pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Dios del cielo, entregamos, Dios del cielo, esta clase en tus manos para que seas tú tomando dominio y control de principio a fin. Señor, haz que salgan, Señor, hombres y mujeres valientes de este lugar, Señor, que se animen, Señor, a enseñar lo que tú has enseñado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, saca, Señor, de este estudio, Señor, maestros amados, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es estudiar una base. Antes de pasar a lo que es la Biblia, hacia sus 22 capítulos, vamos a estar estableciendo una base para que se pueda entender lo que vamos a estudiar. Y el tema es el rapto y la venida de Cristo. Dos eventos distintos. El rapto y la venida de Cristo. Escuchen, este estudio corresponde a lo que es la escatología. Y la escatología es una rama de la teología. Y la teología es la ciencia que estudia a Dios. Amén. Dentro de la ciencia que estudia a Dios hay una rama que se llama la escatología. El término de la escatología está compuesta por dos palabras. La primera es escatolos y la segunda es gía. Escatolos hace referencia a últimos y gía hace referencia a estudios. Y juntos forman estudios de los últimos tiempos. ¿Se entendió? La escatología es una rama de la teología que se enfoca en estudiar los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿En qué parte de la Biblia hace referencia o habla de esto? Ninguna de las versiones de la Biblia a las que tenemos acceso menciona escatología como tal en lo que es el español. No aparece así. Sin embargo, hay versículos donde la palabra últimos que se utiliza hace referencia en el original griego, escatolos, que tiene que ver con la escatología. No se le dice así en el español porque es una palabra griega. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento en el idioma griego. ¿Estamos bien hasta ahí? Recordemos que la Biblia en el original no se escribió en el español, sino que fue traducida al español, como en diferentes idiomas, como el inglés, portugués, francés y otros muchos idiomas. Amén. Y vamos a estar viendo algunos textos de referencia. Mateo 28. Acompáñenos. Mateo 28. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En el original griego la palabra que sale aquí es escatolos, que quiere decir último. La palabra postreros en el original griego es escatolos, que se traduce como últimos. Vamos a ver San Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere no pierda yo nada, sino que le resucite. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere no pierda yo nada, sino que le resucite el día postrero.
Estos versículos apuntan a lo que dice el original griego, escatolos. La palabra postreros es último. Escatolos es último. San Juan 11:24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Último. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, Postreros. En los últimos días derramaré de mi espíritu. En el original griego, esta palabra es escatolos. Amén. Escuchen. La escatología se divide en dos grandes grupos de estudios. Son dos grupos de estudios que tienen esta rama de la ciencia que es llamada teología. Se divide en dos grupos. Y estos dos grupos es el personal y el grupo 2 es general. Esta rama de la escatología se divide en dos grupos. Se divide en el grupo personal y en el grupo general. Dos grupos. Grupo 1 está lo personal y en el grupo 2 está lo general. En el grupo número 1 está la escatología personal, que estudia qué pasa con el hombre cuando muere y cuál es su fin cuando muere. Esto enseña la escatología personal. O sea, lo que estamos estudiando, escuchen, para que puedan entender, lo que estamos estudiando es para que ustedes puedan entender qué pasa con el hombre después que muere. ¿Hay vida después de la muerte o simplemente muerte? Está el grupo 2, que es la escatología general. ¿Y qué estudiamos en la escatología general? Estudia qué pasará con la iglesia, qué pasará con Israel, qué pasará con el mundo y la creación. La personal estudia qué pasa con el hombre, cuál es el fin del hombre cuando muere. Y el grupo 2 es la escatología general. Y esta estudia qué pasará con la iglesia, qué pasará con Israel, con el mundo y la creación. Amén. Es importante que usted entienda qué es el rapto, qué es la venida, las señales y los eventos proféticos. ¿Qué es el reino milenial? ¿Qué es la tribulación y la gran tribulación? El fundamento de este estudio de los últimos tiempos es que el hombre solo puede tener el conocimiento que el Señor le da. Toda profecía que vaya a dar el hombre tiene que estar filtrada por la palabra. Lo que nosotros estamos estudiando está todo filtrado por la palabra. No es que a mí se me ocurrió y yo lo doy. No, todo esto está filtrado por la palabra. Grandes eruditos, grandes hombres, estudiosos de la palabra, siervos de Dios han estudiado para que este estudio lo alcancen muchísimas personas, siervos y siervas del Señor, para bendición del hombre. Amén. Y vamos a ver dos textos de referencia, Segunda de Pedro 1:21 y Efesios 2:20. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Efesios 2:20. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. La pregunta es, ¿qué es la escatología? Estudio de Los últimos tiempos. ¿De dónde sale la escatología? De la teología. ¿Qué es la teología? Bien, Aarón. ¿En cuántos grupos se divide la escatología? En dos grupos. ¿Cuáles son? Bien, Aarón. En el grupo número 1 estudia qué le pasa al hombre, cuál es el fin del hombre. En el grupo número 2 es lo general, qué pasa con la iglesia, con Israel, con el mundo y la creación. En el primer grupo hace referencia a qué le pasa al hombre cuando muere y cuál es su fin. Y vamos a ver 3 tipos de muerte. Y vamos a ver, en primer lugar, la muerte física.
Después está la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Qué es la muerte física? Tiene que ver con la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Repito, tiene que ver con la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Para eso vamos a estar viendo Génesis 35, 18 y 19. Y aconteció que al salirse el alma, entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Qué pasó ahí? Hubo una separación del alma, ¿de dónde? Del cuerpo. ¿Qué pasó? Lo volvemos a leer. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, Se salió el alma, o sea, murió, ¿y qué pasó con el alma? Se salió del cuerpo. Continúa. llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Raquel era la esposa de Jacob. La mamá de José. Ella muere y el alma de ella se sale del cuerpo. Vamos a ver Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelve, A la tierra. el hombre está hecho de él. O sea, que el alma se sale del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve A Dios. a Dios. Lo leemos nuevamente. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí vemos la separación del alma y del espíritu. ¿De dónde? Del cuerpo. ¿Y el cuerpo vuelve a dónde? Al polvo. Bien. Por un lado tenemos lo que es la muerte física y la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Y vamos a estar viendo la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Dice, la muerte espiritual es la separación de la persona de su creador. Se considera una muerte espiritual cuando la persona decide separarse de su creador. ¿Cuándo se considera una muerte espiritual? Hola, ¿me están prestando atención? Por favor, presten atención. La muerte espiritual es la separación de la persona de su creador. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos morimos espiritualmente, porque solamente en Él hay vida. Amén. Dice, se considera una persona muerta o una muerte espiritual cuando la persona decide separarse de su creador. Cuando la persona se aparta de los caminos, se aparta de Dios, viene la muerte espiritual. Usted va a ver que la persona va y viene, come, bebe, hace su vida normal, pero está muerta espiritualmente. ¿Se entendió? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre o nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios 2:1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro Estaban tiempo. muertos, o sea, pero no habla de la muerte física. Ellos estaban vivos. Lo lee de vuelta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, en delitos y pecados, muerte espiritual. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Ahí vemos la muerte espiritual. O sea que separados de Cristo Jesús, estamos muertos espiritualmente.
Y por último, la muerte eterna, que en realidad es condenación eterna. Escuchen, la oportunidad de salvación y de arrepentimiento es estando vivos. Porque cuando viene la muerte eterna es en el infierno. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. O sea que nuestra oportunidad de salvación es estando vivos. Bueno, todavía falta, dicen algunos. Después, todavía no me quiero afirmar todavía. Más adelante me afirmo. Por el momento no quiero afirmarme. Primero tengo cosas que hacer. Tengo que trabajar, tengo que hacer mi casa, tengo que hacer muchas cosas. Hay personas que mueren estando dormidas y no hay oportunidad. Hay personas que cruzan la calle y les ocurre algún accidente. Que Dios nos cuide, nos guarde a todos. La oportunidad del hombre y de la mujer es estando una vez muertos. ¿Qué es lo que viene? La oportunidad de salvación y de arrepentimiento es estando vivos. Vamos a ver Lucas 16, 19 y lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice que este hombre rico hacía grandes banquetes. Pero este hombre rico nunca le invitaba. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Cuando en la persona de Cristo, o sea, el que está en Cristo, la persona que muere en Cristo, hay ángeles de Dios que vienen a buscarlo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Donde se encontraba Lázaro el mendigo era el paraíso, pero donde se encontraba el rico era el lugar de tormento. ¿Y qué es lo que había ahí? ¿En qué estaba atormentado? En llamas. ¿Qué es lo que clamaba él para saciar su sed? Con una gota de agua. Solamente una gotita, o sea, imagínense mojar la punta del dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. El seno de Abraham, escuchen bien, el seno de Abraham era el lugar donde los muertos iban a este lugar que se llamaba seno de Abraham. O sea, que todos aquellos que esperaban la promesa de Cristo y morían físicamente, iban al lugar del seno de Abraham. Y este lugar era el paraíso, que se encontraba también en el mismo lugar del Hades, donde también está el infierno. Entonces, que este lugar se podía ver, o sea, el rico podía ver a Lázaro y ¿a quién más? Padre Abraham, ¿a quién estaba viendo? Envía a Lázaro que moje la punta. ¿A quién estaba viendo? Al Padre Abraham. Padre Abraham, envía a Lázaro. O sea que había visto a Lázaro y también a Abraham.
Y Abraham y Lázaro también podían verle a él. Claro, había como un abismo y no se puede pasar de acá para allá ni de allá para acá. No podían pasarse, sí podían hablar, pero no podían pasarse. Escuchen, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. No se podía pasar. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Escuchen, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, el rico le estaba diciendo, no, porque si va alguno de los que están muertos, resucita, y el muerto va y les anuncia todo lo que había visto en el infierno, se arrepentirán. Y el padre Abraham le dice, a los profetas tienen. Este hombre, el rico, se arrepintió. ¿Y qué dijo? Envía a Lázaro. Tengo 5 hermanos para que les anuncie acerca de todo esto. Para que ellos tampoco vengan a este lugar porque es un lugar de tormento. Yo no quiero que mi familia venga a este lugar. El padre Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Y no les hacen Óiganlos a ellos. Si no oyen a los que están vivos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este lugar, escuchen bien, este lugar donde iban los que morían en el Señor, iban al seno de Abraham. Antes pasaban a ese lugar. Ahora, todo aquel que muere en Cristo Jesús pasa a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿dónde están entonces los que estaban en el seno de Abraham? Cuando muere Cristo Jesús, desciende, dice, hacia lo más bajo de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. A los justos hechos perfectos. Todo lo que estaban en el seno de Abraham antes, hoy se encuentran automáticamente en la presencia del Señor. Amén. Todo aquel que muere sin Cristo, al lugar de tormento. Siguen estando ahí. Siguen estando ahí ellos. Por eso, los que mueren sin Cristo, al lugar de tormento. Los que mueren hoy en Cristo Jesús, a la presencia. A la presencia, automáticamente a la presencia del Señor. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Escuchen. Los muertos no pueden volver a menos que Jesús les resucite para una nueva oportunidad. Muertos físicamente. No pueden volver. Puede ser permitido por Jesús y que Dios les resucite, sí, para una nueva oportunidad. ¿O no hay muertos? ¿No conocen ustedes que hay muertos que han resucitado por Cristo Jesús? ¿Dónde está Lázaro? Es para una nueva oportunidad. La niña que también resucitó Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús puede resucitar a cualquiera, pero para una nueva oportunidad o para un propósito, algún plan de Dios, un plan divino. Amén. Pero una vez la persona muerta, no hay vuelta atrás. No es que con la oración de alguien, un hermanito que pagan el precio y pueden volver a la vida. No. Es si Dios quiere, pero es para una nueva oportunidad.
Los muertos que se aparecen luego de la muerte son demonios. Uno dice, ay, la vi a la abuelita, lo vi a la abuelita, el hermanito, se me apareció en el fondo. Son demonios. No es el hermano, no es la hermana, no es la abuela, no es el abuelo. Son demonios. Son demonios personificados. Recuerden, la persona no puede volver. No. A no ser que Cristo Jesús le resucite para una nueva oportunidad. Pero los que ven por ahí son demonios. Los que le aparecen a las personas son demonios. O los que ven soñando, ay, la vi a la abuelita, al abuelito. En mis sueños me habló. Son demonios personificados. La persona muerta no puede pasarse. Ya está en la presencia del Señor. Solamente si Jesús le resucita puede volver la persona a la vida. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a estar viendo Mateo 24, 5, 11, 23, 26 y 27. Y vamos a estar viendo 4 señales antes del fin. Y la número 1 es falsos profetas y falsos cristos. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23, entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo o mirad está allí, no le creáis. Y versículo 26, así que si os dijeren mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no le creáis. Yo pregunto, ¿espera la iglesia a ver esta señal, esta profecía? ¿Todavía no se levantaron falsos cristos, falsos profetas? ¿Se dio esta señal entonces? ¿Podemos decir que esta señal está cumplida? Señal cumplida, ya hay falsos cristos, falsos profetas, hay hombres y mujeres que se han levantado y se han proclamado Cristo. Por eso la palabra del Señor nos dice, si os dijeren, mire, está en la casa de tal hombre, de tal mujer, no le creáis. Está en el desierto, no le creáis. Entonces vimos la primera señal que es falsos cristos y falsos profetas. Señal número 2, versículo 6 del mismo capítulo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Esperamos ver guerra y rumores de guerra? ¿Por qué no? Porque pasó y sigue pasando. Señal cumplida. Señal número 3. Pestes, hambres y terremotos. Ya vamos a ver versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, dice la Biblia. Escuchen, todo esto que se vio, que se sigue viendo, no es nada comparado a lo que se viene. Es principio de dolores, dice la palabra. Todavía esto es la gloria de Dios. Es principio de dolores. Todavía no es nada comparado a lo que se viene. Y la última señal, la predicación del evangelio en todo el mundo. Cuarta señal. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, si alguien dijere, miren, allá está el Cristo, está en la casa de fulano, de fulana, no le creáis. Porque cuando Cristo venga, como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No rápida, sino que se va a hacer notorio, se va a hacer ver, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea,
y todo ojo le verá, dice la palabra. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Escuche. La venida de Cristo no es una fábula, no es un cuento, sino que será un hecho real. Vamos a estar viendo Génesis 7:16. Dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Acá está hablando acerca del diluvio y que Noé entró en el arca. Y dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como les había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Por qué no la cerró Noé? Porque si la hubiera cerrado el hombre, se podía haber abierto. Pero lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Si Noé la hubiera cerrado, es muy probable que también al ver hombres y mujeres acercándose al arca, les hubiera abierto. Al ver lastimosamente a tantas personas fuera del arca, les hubiera abierto. Pero lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Hay una puerta que está abierta todavía para nosotros hoy, y es la puerta de la gracia. Cuando se cierre esa puerta por Jehová, será demasiado tarde. O sea que el tiempo de afirmarnos y de buscar de Dios es hoy. Mañana, escuchen, mañana puede ser tarde. Como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Cuando entendieron y comenzaron a ver que el diluvio comenzó a caer y a brotar de la tierra, ya era demasiado tarde. Entonces, cuando vean que la iglesia desaparecerá, se van a arrepentir muchos, se van a congregar, se van a querer congregar, van a querer orar, van a querer ayunar, van a querer leer la palabra, van a querer hacer muchas cosas para Dios, pero va a ser tarde. Porque la puerta todavía está abierta hoy, mañana puede ser tarde. Amén. Qué importante es introducirse y entender la palabra. Qué importante es estudiar la palabra y saber los eventos del fin. Este es un libro o este es un estudio que todas las personas deberían de estudiar. Pero no solamente para que tengan un conocimiento, sino para saber cómo caminar. Para que cuando aquel día suceda, no nos sorprenda, sino que podamos irnos con Cristo Jesús cuando Cristo venga por su amada iglesia. Amén. Las personas no creen hasta que no lo ven. En aquel entonces no lo creyeron, porque dice que en aquel entonces no llovía, sino que caía un rocío y regaba toda la tierra. Y es muy probable que los hombres y mujeres en aquel entonces, yo me lo imagino, no, ¿cómo que va a llover? ¿Qué es eso? No sabemos qué es eso. No existe eso. ¿Cómo va a llover? ¿Cómo un diluvio? Es imposible. Así hay personas que no creen de la venida de Jesús. No viene Jesús todavía, no sé si viene, ¿eh? Me parece que es un cuento del hombre. Así le trataban a Noé, hasta que aconteció el diluvio. Así tratan a la iglesia, al pueblo de Dios, cuando les dice, hey, arrepiéntanse de sus pecados, apártense de la fornicación, de la maldad, porque Cristo viene. Y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Hoy, la puerta de la gracia, de salvación, está abierta. Mañana puede ser tarde. Mañana se puede cerrar. Y aquel que cierra, ninguno puede abrir. Ningún hombre puede abrir. Amén. Versículo 37. Mateo 24.
24:37. Escuchen, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que comían y bebían y se daban en casamiento. No les importaba de lo que iba a venir sobre la tierra. Hoy las personas comen y beben, permanecen en pecado, en adulterio, fornicación y no se arrepienten para estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Y así como en los días de Noé que no creían, así como en los días de Noé que se decía va a venir diluvio y no creían, así estamos en los días de Noé, donde se anuncia la venida de Cristo y se les dice, Cristo viene y sin santidad nadie verá al Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En esos días estamos hoy, como los días de Noé, cuando se les dice apártense del pecado, apártense de la iniquidad, apártense de la maldad, que Cristo viene. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde no creían, hacían su vida normal, seguían pecando, seguían haciendo maldad, donde no tomaban la palabra de verdad, donde no tomaban la palabra en serio, hasta que vino el diluvio. Así pasará cuando venga Cristo. Será demasiado tarde. Tendrán que pasar por tribulación y lamento los que se quedaron. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Todavía nos falta mucho que recorrer. Amén. Escuchen, el arrebatamiento es el momento en que Jesús descenderá del cielo para recibir a su iglesia en las nubes. O sea, escuchen, no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento no es la segunda venida. En el arrebatamiento Él viene en las nubes y nos espera ahí en el aire. Pero en la venida, segunda venida, todo ojo le verá. En el arrebatamiento no todo ojo le verá, sino los que serán arrebatados. Los que se queden no le van a ver. ¿Se entendió? Pero los que sean arrebatados a la presencia de Cristo Jesús. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 16, 18 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así en el aire, no dice que Cristo Jesús va a descender a la tierra. No, Él todavía no tocará la tierra, sino que nos espera allá en el aire. Continúa. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Escuche, dice, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Escuchen. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Escuchen. Me voy a parar. Todos los que murieron en Cristo Jesús ya están en la presencia del Señor. Pero en el arrebatamiento, escuchen bien,
en el arrebatamiento, cuando Cristo Jesús venga en el aire, no por segunda vez visible, sino invisible para los que se queden. Los que ya estuvieron o están muertos, sus almas están en la presencia del Señor. Pero los cuerpos, ¿dónde volvieron? Al polvo. Pero en el arrebatamiento dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que van a resucitar en ese momento, no, ya están todos allá en la presencia del Señor. Solo que ellos están, allá está su alma. Mientras que acá en la tierra está su cuerpo, en el polvo. Pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que cuando Cristo Jesús venga en el arrebatamiento, el alma se va a unir con el cuerpo. El cuerpo se regenerará y se unirá con el alma. Amén. Y nosotros, dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, o sea, en ese momento, los que no estamos muertos, los que estamos vivos, dice que seremos transformados en cuerpos glorificados. Los que resuciten, los que resuciten de los que ya están muertos, el cuerpo, y se una con el alma, los cuerpos van a ser glorificados. ¿Qué es un cuerpo glorificado? No hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay nada que pueda lastimarlo. No hay rasguño, no hay lastimadura, no habrá cicatriz, no habrá nada de eso. ¿Por qué? Porque será un cuerpo glorificado, semejante al de Él. Dice que Cristo Jesús, cuando resucitó, traspasó las paredes y se puso en medio donde estaban los discípulos. O sea que tendremos cuerpos glorificados y es muy probable que también nuestros cuerpos traspasen paredes, no sufran enfermedad, no sufran calor, no sufran frío. ¿Pero en qué momento acontecerá eso? Después de la resurrección. Pero es en el mismo momento. Primero se une el cuerpo. Nosotros cuando seamos arrebatados vamos a ver los cuerpos, cómo se unen con el alma de los hermanos que ya están en la presencia del Señor. Y nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Cuántos quieren eso? ¿Se imagina con un cuerpo glorificado? Que pueda traspasar paredes, que no vea la muerte, que no se enferme, que no sufra frío, que no sufra calor. Va a ser glorioso. Pero para eso tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que ser valientes. ¿Cómo? ¿Para qué vamos a hacer el cuerpo glorificado? Para no volver a ver muerte. Desde Génesis fue el plan de Dios. Que el hombre no vea la muerte, sino que el hombre viva eternamente para Dios. La muerte vino por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Porque si no, el hombre hubiera vivido eternamente. Entonces, si no hay cuerpo glorificado, no puedes vivir eternamente. Pero teniendo un cuerpo glorificado, la persona es eterna, como Cristo Jesús. Amén. Entonces entendimos que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo. No, son dos eventos diferentes o distintos. En el arrebatamiento resucitan los... ¿En quién? En Cristo. Y nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén vivos, porque no todos estarán muertos en la venida del Señor, en el arrebatamiento, sino que habrán personas vivas. Creemos que somos de esas personas que estarán vivas para ver ese glorioso evento. Pero para eso hay que estar firme, porque Cristo Jesús viene pronto. Ya las señales están todas cumplidas. Solo que el Señor es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Amén. Escuchen una buena noticia o una excelente noticia. Cristo Jesús
será quien descenderá del cielo. Es la misma persona de Cristo Jesús la que recibirá a la iglesia en el aire. Él no va a enviar a alguien, ve a recoger a mi iglesia. No va a mandar a un ángel. Viene Él, lo acabamos de ver. No será un ángel, ni será un hombre. No será cualquier persona, sino el mismo Cristo Jesús en persona para recibir a la iglesia. Amén. ¿Y a quién viene a buscar Cristo Jesús? A la iglesia. A los que le adoran en espíritu y en verdad. A los que permanecen hasta el fin. Aquellos que le son fieles. Aquellos que caminan para hacer su voluntad. ¿Quiénes serán arrebatados? Arrebatados Los que estén en Cristo Jesús. Los que caminen conforme a su voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. Y la voluntad de Dios es que seamos santos, porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. A los que le han amado por sobre todas las cosas, estos entrarán en el reino. ¿Quiénes entrarán en el reino? A los que le han amado por sobre todas las cosas y han sido fieles discípulos, a los que han dejado todo por servirle a Él. Mateo 7, 21 al 23. La pastora lo va a leer. Si usted lo quiere anotar nada más, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero yo me sabía la Biblia de tapa a tapa, Dios mío. Y en tu nombre echamos fuera. Yo iba una vez a la semana a la iglesia. Yo le prediqué al vecino, a alguien que se me cruzó en la calle. Yo oré por alguien. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, Hacedores de maldad. Y estas personas son las que no pasan tiempo con Cristo Jesús. Estas personas son las que no tienen intimidad con Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ya terminamos. 1 Corintios 15, 51. Al 54. He aquí, os digo un misterio. Escuchen, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, No todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. pero todos seremos transformados. Tanto los que están muertos como los que estemos vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Cuando está diciendo, y esto corruptible habla de nuestro cuerpo, de la morada del Espíritu Santo, se haya vestido de incorrupción. ¿Por qué dice de incorrupción? Porque nuestros cuerpos ahora están corrompidos por causa del pecado. Se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Gloria a Dios. Versículo 58 para terminar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí hay una palabra de ánimo, una palabra de aliento. ¿Qué dice?
Así que, hermanos míos, amados, estáis firmes y constantes, creciendo en la obra Manténganse en firmes, dice el Señor. creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano nuestro trabajo en el Señor. Tiene recompensa y tiene galardón. Y hay vida eterna. Hay vida eterna para nosotros. El Señor quiere que vivamos una vida eterna en Él, no una muerte de condenación eterna. Hay vida eterna para los que deciden dejarlo todo atrás para mirarlo a Él, enfocarse en Él, caminar en Él, vivir para Él, apartarnos de la maldad, apartarnos de aquello que nos hace mal, aquello que nos contamina y nos aparta de Dios. Hay vida eterna para nosotros, amados hermanos. Hay vida eterna y el Señor nos dice, ánimo, yo vengo pronto, prepárense, manténganse firmes, porque Él está a las puertas. Él vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Muchísimos no se darán ni cuenta. Y cuando quieran darse cuenta será demasiado tarde. Porque no todo el que le diga Señor, Señor, no es por congregarnos, escuchen, no porque nosotros nos congregamos vamos a ser salvos. Hay millones de personas que se congregan y no serán salvos. Porque no se trata de congregarse un día a la semana. Se trata de hacer su voluntad, vivir en santidad, apartarse para Él. Se trata de vivir una vida rendida a Dios, se trata de vivir para adorarle a Él, se trata de vivir para amarle a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que el rapto y la venida son dos eventos. ¿De dónde viene todo esto? De la teología. ¿Qué era la teología? La ciencia que estudia a Dios. Y dentro de la teología, ¿qué es lo que hay? Está la escatología. Eso estudia los últimos tiempos. Hemos visto que ya las señales de Mateo 24 ya están cumplidas. Cristo viene y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Nos ponemos de pie porque ya terminamos con el horario. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por ser tú, Señor, quien ha guiado, Señor, este estudio, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, que todo lo que aprendamos, Padre, en cada clase, Señor, nos quede guardado en el corazón, en la mente, Señor, y en todo nuestro ser, Señor, y que podamos, Señor, aplicarnos, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a estar firmes, Señor, para tu venida. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Dios del cielo, la vida de mis hermanos, los que han comenzado, Señor, con este estudio, Dios mío. Te ruego, Papá del cielo, que tú puedas ayudarles a que ellos permanezcan, Señor, hasta el fin de este estudio, Señor, y que puedan salir victoriosos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén y amén. Quiero mencionarles algo. No porque quiero que quede registrado. Si hay alguna pregunta, alguna duda, no se salga del tema. Si hay alguna pregunta, alguna duda acerca de la palabra, que no sea lo que estamos estudiando, lo preguntaremos en otro momento, para no extendernos y entrar en otro tema. Toda duda que haya acerca del tema, lo preguntarán en la clase o después de la clase, como ustedes quieran, pero siempre conforme al tema. Así que cualquier duda del tema nos preguntan durante la clase. Amén. Perfecto. Que Dios me los bendiga.